Hola mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Como siempre, su amigo Quique, aquí con mi hermano Vicente otra vez. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿y tú? Un placer saludarte de nuevo. Oye, me han hecho muchas preguntas de quién escribió la Biblia y muchas cosas de la Biblia. ¿Tú podrías más o menos explicarnos lo de esta situación? Sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia, claro que sí. Todo eso, sí, porque hay muchas gente A mí que también me han tienen dudas de preguntado, eso. igual muchas veces, oye, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el que la escribió? ¿Quién es el autor? Y bueno, al respecto de esto hay una persona que se llama Charles Wesley, que dice así: la Biblia no pudo haber sido escrita por hombres buenos, que fueran los autores, hombres buenos, y dijeran, esto es palabra de Dios. No mentirían diciendo esto es palabra de Dios, si fueran realmente personas con buena conciencia. Y tampoco por hombres malos, que hablaran, que habían escrito la Biblia por ganar algo y decir, y hablar en la Biblia, todos los problemas que les acarrearía por no cumplir los mandamientos del Dios, todo lo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía que a los que robaban y eso les cortaran la mano, cosas de ese tipo. ¿Sí me explico? Sí. Que no podían ponerse ellos mismos castigos y condenarse al infierno eternamente, y Charles Wesley. Entonces, si no fueron hombres buenos, los que lo escribieron como reales autores o hombres malos, lo más seguro es que fue por inspiración divina. Y de eso vamos a tratar ahora. Inspiración divina. La Biblia está inspirada por Dios. Dios escoge ciertas personas que Él elige por lo que Él quiera. Él sabrá por qué, no por santidad, no hay una causa específica por la que la escoja, que son los escritores o agiógrafos sagrados. Se llaman agiógrafos sagrados porque lo que escriben es sagrado. Lo que escriben es lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros como su pueblo, ¿verdad? La Biblia fue escrita desde 1450 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta 90 años después de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tal como la conocemos. Algo que nos dice, bueno, primero decíamos que es inspirada por Dios. Inspirada viene de una palabra que significa respiración. El autor real, primario de la Biblia es Dios nuestro Señor. Y esto es por respiración, sobre lo que te decía sobre los agiógrafos sagrados que escoge, para que ellos escriban todo lo que Dios quiere, pero respetando a Dios en cada uno de los escritores, su personalidad, su inteligencia, su manera de hablar, su cultura, su tiempo. Dios siempre nos respeta y Dios siempre nos ha querido asociar a todo lo que Él ha hecho. Tú sabes que somos nosotros co-creadores con Dios, ¿verdad? Tú eres co-creador de tu hijo, aquí está Paul. Dios lo creó, pero tú co-creaste a Paul con Dios. O sea, tú cooperaste en la creación de Paul, tu hijo. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Pues así, Dios es realmente el creador de tu hijo. Pero al final de cuentas tú también eres creador, porque eres co-creador con él. Pues así el autor humano, el que escribe como autor humano, es verdadero autor, aunque el autor real y de fondo es Dios nuestro Señor. ¿Sí me explico? Porque él respira, inspira al autor para que él escriba lo que Dios quiere, todo lo que él quiere, pero respetando la manera del autor. Por eso es muy importante decir esto, porque mucha gente a veces se pregunta por qué en la Biblia vienen cosas que de repente parecen contradictorias, cosas que no suenan lógicas. Que debemos saber que la Sagrada Escritura está escrita, para empezar, en varios términos. Está escrita en un término que llamamos histórico, que nos cuenta algo de historia. La Biblia incluso es uno de los libros que se puede estudiar y que se ha estudiado, y que muchos sucesos que nos platica son históricamente comprobables. ¿Sí me explico? Han existido, como la historia de Alejandro Magno, algunas cosas que han existido en la Sagrada Escritura sobre reyes, sobre reinos, sobre guerras, y se ha investigado históricamente. Es un libro histórico, pero también es un libro profético, que profetiza lo que viene en el futuro. También es un libro poético, también es un libro literal. Está escrito de varias maneras la Sagrada Escritura. Y para esto digo, pues Dios respetó a los escritores sagrados. La Sagrada Escritura misma nos dice así. Por aquí tengo una cita que dice el apóstol: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Y luego dice San Pedro, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. O sea que el autor principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que iluminó a los profetas y que iluminó a todos los escritores hasta el final del tiempo, que se cerró
el canon de la Escritura, que fue aproximadamente el último libro escrito 90 años después de nuestro Señor Jesucristo, toda esta historia es inspiración divina, es inspiración de Dios, verdadero autor Dios y coautor, pero también autor en realidad el hombre con él, ¿verdad? Bueno, mucha gente se pregunta, ¿quién dice que es palabra de Dios? Bueno, para poder saber quién dice que es palabra de Dios, lo primero lo encontramos en la Escritura. La propia Escritura nos habla que es palabra de Dios, pero si nos basamos nada más en esto, sería como un argumento circular. Si explico, regresaríamos a lo mismo. Lo dice la Biblia porque Dios lo dijo, pero está escrito, pero quien lo dijo fue la Biblia porque Él lo dice. Nos agarremos un argumento circular. Hay que ver un poquito más allá. ¿Quién dice que es palabra de Dios? Bueno, vamos a ver dos cosas. Una, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en el tiempo de su predicación, de su vida pública, que fueron 3 años, Él en muchos momentos de su vida citó la Sagrada Escritura. Si te acuerdas que Él decía, incluso desde las tentaciones hasta el demonio, en las tentaciones citó párrafos de la Sagrada Escritura. Cuando yo me refiero a la Sagrada Escritura, que esto es algo que es muy importante que entendamos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien hacía referencia a la Sagrada Escritura, se refería al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento. No sé. Al Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su predicación y su vida pública, no existían escritos del Nuevo Testamento. No estaba hechos de los apóstoles porque los apóstoles no habían hecho nada. No estaban las cartas de San Pablo porque San Pablo ni siquiera se había convertido al cristianismo. No estaban escritos los evangelios porque nuestro Señor apenas empezaba a predicar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ellos decían, hacía mención nuestro Señor Jesucristo o alguna persona del antiguo, de la Sagrada Escritura, se referían al Antiguo Testamento, lo que estaba escrito antes de que Él naciera. ¿Qué es esto del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, así de fácil lo podemos poner, es la revelación de Dios al hombre, haciendo su palabra semejante a la palabra humana, como hizo a su Hijo semejante a los hombres. Dios Padre queriéndosenos revelar, desvelar, enseñar, mostrar tal y como es. Esto comenzó después de la caída de nuestros primeros padres, con el primer protoevangelio que llamamos, que es Génesis 3:15, donde nos anuncia que después de la caída de nuestros padres habíamos perdido la vida eterna, pero nos da la esperanza y la promesa de un Salvador y de recuperar la vida eterna, en el primer protoevangelio en Génesis. Ahí empieza la historia de la salvación. La Sagrada Escritura a la que nos referimos y que hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo es la historia de amor de Dios por los hombres, la historia de la salvación de la humanidad, porque Dios así lo quiso hacia los hombres, por la bondad y misericordia de Dios. Esto lo empieza a hacer nuestro Dios Padre, lo empieza a hacer a través en aquel tiempo de los profetas, de los reyes, de algunos pastores. Incluso en el libro del Éxodo le pide a Moisés, Dios Padre literalmente, que escriba, ahí sí, un dictado sobre los 10 mandamientos, sobre la ley, sobre la Torá, sobre la ley de Dios, y lo escribe. Bueno, ahí comienza el desarrollo y principio de la Sagrada Escritura, que decimos que es palabra de Dios. Me refería otra vez, me regreso, decía, es palabra de Dios porque nuestro Señor Jesucristo, aquellos que creemos en Él, y hay comprobación histórica de su existencia, hay comprobación en los libros escritos de cuando nació, de más o menos la época en que murió, de cuando fueron a registrarse, a empadronarse, de todo su proceso. Es un libro que está asentado en la historia, pero no nomás es histórico, es profético, es poético, es literal, tiene muchas ramas como fue escrito. Por eso hay que buscar todas estas ramas para poder entender un poquito la Escritura. Y hay tiempos, hay culturas en la Sagrada Escritura, hablando del Antiguo Testamento. Bueno, pues entonces nuestro Señor Jesucristo utiliza la Sagrada Escritura y lo vamos a ver en algunas 2 o 3 frases que tengo aquí anotadas, donde dice así. Dice, dice, a los discípulos de Maús les interpretó todo lo que se decía de él en todas las Escrituras. O sea, por eso es un libro profético. ¿Por qué podemos saber que es real? Porque es un libro que desde el principio nos habla de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento encubre al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, una vez ya, descubre todo lo del Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento nos quiere revelar. Y lo que nos quería revelar era el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice,
les interpretó todo lo que se decía en todas las escrituras. Y en otra dice, tenía que cumplirse, en otra cita que dice nuestro Señor, tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, referente a mí. Nuestro propio Señor nos está diciendo, toda la escritura pasada se refería a mí. Me encubría y yo descubro al Antiguo Testamento. Nuestro Señor es la revelación, la última revelación del Padre, y no va a haber otra. El culmen de la revelación de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Dice él también, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Y decimos es palabra de Dios porque creemos en Jesucristo y creemos que Jesucristo no nos iba a mentir diciendo que todo lo que estaba escrito antes, avalando el Antiguo Testamento como palabra de Dios, él siendo el propio Dios, avalándolo, entonces tenemos que creer que lo anterior escrito es palabra de Dios. Pues, ¿quién dice que es palabra de Dios? Bueno, primeramente, nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Segundo, hay algo muy importante. ¿Quién nos dice que es palabra de Dios la Sagrada Escritura? ¿Y por qué creemos nosotros que es palabra de Dios la Sagrada Escritura? Porque nos lo dice la autoridad de la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué la autoridad de la Santa Iglesia Católica y no la autoridad de alguna denominación por ahí fundada después? Bueno, porque la Santa Iglesia Católica es la misma, como lo vimos la vez pasada, que comienza con la autoridad sobre San Pedro de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo. Y hay una sucesión apostólica. Entonces, siendo la primera iglesia la que Cristo funda sobre los apóstoles, sobre la iglesia universal que es católica, bueno, entonces la iglesia católica es la que tiene que avalar, ella que estuvo desde el principio, que esto es palabra de Dios, que es palabra inspirada. San Agustín llega a decir, un gran santo que tuvo la Iglesia Católica, yo creo en el Evangelio por la autoridad de la Iglesia Católica que me lo dice. No creo en el Evangelio por el Evangelio, sino por la autoridad de la Iglesia Católica. Vamos a ver por qué y por qué sí tiene razón. Mucha gente puede decir, no, es que la Biblia es primero. No. Cuando nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando, ya hablamos un poquito del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo vivía, Él no le andaba dictando a nadie. Escribe lo que dije y dale y reparte estas hojitas, sácales copias y repárteselas a todos. No. Él predicaba. No había Biblias, o sea, no había Nuevo Testamento. Él no mandó a los apóstoles cuando dijo, lleven y prediquen todo lo que les he enseñado, todo lo que han visto obrar, todo lo que me han visto hacer, llévenselo a todo el mundo. Él no dijo, escriban unos libritos y repártanlos, predíquenlo oralmente. Esto se llama la tradición de la Iglesia Católica, la tradición viva de la Iglesia Católica, que es alguna que a veces los hermanos separados no están muy de acuerdo, pero es que no es de otra manera. Nuestro Señor Jesucristo mandó a predicar lo que Él les había enseñado, de obra y de palabra. Nada escrito, mandó a predicar, ¿verdad? Igual nos dice nuestro hermano San Pablo en algunas de sus cartas. Dice, así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Sí, hubo una que otra carta, pero de viva voz. De viva voz empezó la predicación de Pedro, de Pablo, de Andrés, de Santiago, de Juan, de viva voz. Cada quien a su pueblo, cada quien al pueblo donde fue dirigido le iba predicando lo que había visto y las obras. Lo predicaban con el ejemplo y lo predicaban con la palabra. Con la palabra. Dentro de esta tradición viva de la iglesia, a partir del año 40, después de nuestro Señor Jesucristo, a partir del año 40, se empiezan a escribir algunas de las cosas que hizo. Empiezan a tomar forma lo que ahora conocemos como los evangelios. Empiezan en los 60, 50, 60 a tomar forma las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, y se termina de escribir el Nuevo Testamento empieza en el año 40 después de nuestro Señor Jesucristo, y se termina de escribir más o menos en el año 90 o 100 después de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual todo el principio era verbal, era la tradición viva de la iglesia. Por eso digo, dentro de la tradición viva de la iglesia nace la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Consignan por escrito algunos predicadores, algunos apóstoles, algunos discípulos, su propia predicación la ponen por escrito. Ponen por escrito algunas cosas escogidas que ellos vean de mayor relevancia para anunciar a la gente. No todo lo que hizo Dios está escrito. No todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo está escrito en la Sagrada Escritura ni en los Evangelios. No todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo está escrito en la Sagrada Escritura ni en los Evangelios. No lo digo yo, lo dice, regresemos, la Sagrada Escritura. Déjame ver si tengo por aquí la cita. Dice San Juan en el capítulo 23, versículo 25.
hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. O sea, todo lo que hizo nuestro Señor en estos 3 años y lo que dijo, ni todos los mundos del libro lo contendrían. Si tú lees la Sagrada Escritura, la puedes leer en 3 horas. Y nuestro Señor en 3 años no predicó lo que puedes leer en 3 horas, ¿me explico? Muchas más cosas y supusieron lo más importante. Entonces el Nuevo Testamento nace dentro de la tradición que se transmitían de obispo a obispo, de obispo a presbítero, de obispo a discípulo, a predicaciones. Ahí nace el Evangelio, nacen las cartas de San Pablo, nacen las cartas de San Pedro y mucho más adelante, casi al final, la revelación de San Juan del Apocalipsis. ¿Sí me explico? Esto tiene que quedarnos bien claro porque mucha gente dice, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? ¿Cómo pudo haber sido la Biblia? Pues, los apóstoles salieron a predicar en Pentecostés y no llevaban un libro escrito. Llevaban el conocimiento que Dios les había dado, llevaban la iluminación del Espíritu Santo que les recordaba todo lo que nuestro Señor les había dicho y llevaban la manera de interpretar todo aquello que nuestro Señor ha dicho con la luz del Espíritu Santo y ampliarlo para el pueblo, para la salvación del pueblo. En esta historia de la salvación que empezamos a decir que se llama la Sagrada Escritura, la historia de la salvación, la historia de amor de Dios por el hombre, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue una pedagogía divina que nos fue preparando poco a poquito, hasta llegar al momento culmen, al momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Sagrada Escritura así, y después de hablarnos por medio de todos ellos, hablando de los profetas, hoy Dios nos habla ya por medio de su propio Hijo. Aquí estamos hablando ya de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, por medio de su propio Hijo. Al ser una pedagogía revelada poco a poco, tomando en cuenta, ya vimos, la cultura de cada uno de los predicadores y ya después escritores, tomando en cuenta a quién se dirigían, tomando en cuenta cómo hablaban en ese tiempo, simplemente aquí en México, una palabra que quiere significar algo aquí en México, aquí en Guadalajara, significa algo diferente en Sinaloa. A los niños les dicen de manera diferente que nosotros aquí. Podemos llamarle como modismos. Aquí virote es un bolillo y allá en Sinaloa creo que es andar desnudo. Andar desnudo, un virote, sí me explico. Y por ejemplo, exactamente. Queso blanco, yo voy a México o a Querétaro y pido una torta de queso blanco y pues me dan una torta de lo que yo conozco como una torta de panela aquí. Yo les digo ya una torta de panela y me la rayan casi. O sea, hay que ver qué quería decir el escritor. Primero las palabras que él utilizaba. O sea, la cultura, el idioma, el tiempo, lo que quería decir. Por eso digo, bueno, siendo una pedagogía divina y tomando en cuenta todos estos criterios, ahora si fue profético, si fue histórico, si fue poético, el género literario, hay que ver también todo eso para poder tomar una interpretación. Por eso la Sagrada Iglesia Católica, que tiene el depósito de la tradición, el depósito de la fe, que uno solo es, la tradición escritura es un solo depósito de fe dado por nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Ellos que tienen esto y que saben cómo comenzó todo, son los que tienen la capacidad de interpretar o decirnos qué significa o qué quiere decirnos la Sagrada Escritura. También porque nuestro Señor, no todo lo que dijo fue escrito, sino que mucho fue nada más platicado a los apóstoles, a la tradición, y ellos no lo van a desglosar poco a poco. A transmitir, ¿sí me explico? Decía que a solas nuestro Señor les platicaba lo que la gente no entendía. Entonces, ellos son los encargados, los responsables de la interpretación. Ellos guardaron el depósito de la fe, que era la revelación oral. Después la sientan por escrito. Bueno, entonces, ¿quién es la autoridad para decirnos si fue palabra de Dios o no fue palabra de Dios? Más que aquellos que tuvieron el depósito de la fe oral para hacerlo escrito. ¿Sí me explico? O sea, no puede ser que lo haga otra gente. Por eso la Sagrada Escritura nace dentro de la tradición viva de la Santa Iglesia Católica. Siendo de esta el que iluminaba el Espíritu Santo, el autor primario, como hemos dicho, y el hombre, el autor secundario de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Dios como autor primario, el hombre como autor secundario, pero siendo verdadero autor también, porque Dios conservó en él todo lo que él tenía para escribir. No le cambió el pensamiento ni su cultura, ¿verdad? Como ven mis amigos. Esto es una pequeña parte, que hay algo que es muy interesante sobre esto. La iglesia primitiva, vamos a hablar de la iglesia primitiva, ¿quién es? Cuando después de Pentecostés empieza la predicación, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo reconoce como libros inspirados algunas cartas ya de San Pablo y San Pedro, que se empiezan a escribir mucho después. San Pablo dice que muchas cartas eran inspiradas. San Pedro dice que las cartas de San Pablo eran inspiradas al mismo nivel que el Antiguo Testamento.
Y San Pablo en sus cartas hace referencia al Antiguo Testamento. Ahí se empieza a ver y se empieza a, ¿cómo puedo decir?, a juntar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo. Lo que es ya una sola escritura. Bueno, para empezar, Biblia, no lo dijimos al principio, quiere decir biblioteca. Viene de biblos, libros. Son 73 libros inspirados que al final forman una biblioteca. La biblioteca de la historia del amor de Dios por los hombres, de la historia de la salvación. Eso es en sí lo que es la Biblia. ¿Por qué tiene que surgir después, más adelante? Había muchos libros y muchos, bueno, el Antiguo Testamento se empezó a escribir en papiros, se llaman papiros, en piedra, en rollos de papel. Y estos, los rabíes, en aquel tiempo judíos, los iban juntando y los iban guardando y los iban considerando ellos ya como palabra de Dios por la autoridad de quien los escribía, por el profeta tal, el rey tal, Moisés, ¿me explico? O sea, por la autoridad de quien escribía los libros, ellos ya los iban considerando como un tesoro sagrado de la historia de la salvación de Dios. Ellos no conocían el Nuevo Testamento, pero hasta ahí ellos sabían que era palabra de Dios, lo iban guardando. La Santa Iglesia Católica empieza más o menos en el año 300, déjame ver si tengo por aquí. Espérame. 1, 2. Bueno, en el año aproximadamente en el siglo III, la Iglesia, no tengo exactamente el dato ahorita porque iba a salir, la Iglesia aproximadamente en el siglo III, del 300 al 400, en varios concilios, empieza a decir cuáles son los libros del Nuevo Testamento que ella considera que son libros inspirados por Dios, tomando ciertas normas para esto. ¿Qué normas utiliza la Iglesia Católica para decir este libro es un libro inspirado? Son varias. Una, que fuera escrito por un apóstol o un discípulo. 2, que se utilizara en las misas o celebraciones primitivas en las que hacía San Pedro, San Pablo, en las que celebraban ellos, que se utilizara ya desde ese momento. Y 3, que estuviera en concordancia todos estos libros con la predicación oral de los apóstoles. Por eso digo oral y me refiero mucho a la tradición viva de la Iglesia, la predicación oral de los apóstoles. Si un escrito no estaba de acuerdo con lo que decía San Pedro oralmente, fuera, apócrifo. Si otro libro no estaba escrito con lo que decía oral San Pablo, fuera, apócrifo. Con lo que decía San Juan, fuera, apócrifo. Si ellos no lo utilizaban en las celebraciones, fuera, apócrifo. ¿Sí me explico? La Iglesia no inventó un canon. La Iglesia reconoció lo que ya estaba reconocido por la Iglesia primitiva, por San Pedro, San Pablo, San Juan, Santiago, todos los apóstoles, los obispos primos de la Iglesia. Todo aquello la Iglesia tuvo que hacer en los concilios del 386 al 393 o 34 concilios, dentro de los cuales la Iglesia reconoce como canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios, las cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles, San Juan, San Pedro, cartas de San Judas, Apocalipsis. Reconoce los 27 libros como escritura inspirada porque usa estos términos. Lo utilizaban los apóstoles, lo escribieron los apóstoles o discípulos, iba en concordancia con las primeras predicaciones, fresquitos, después de que se fue nuestro Señor Jesucristo al cielo. Entonces la Iglesia reconoce esto. ¿Por qué hace esto? Porque en aquel tiempo había unos como Marción, lo vimos en todas las herejías que surgieron la vez que vimos lo de la Inquisición. Bueno, salen unos como Marción en el 140, que fue excomulgado en el 144, que decía, primero hizo su propia iglesia, la estableció, y decía que el Dios del amor revelado por Jesucristo era muy diferente al Dios de la ley del Antiguo Testamento, revelado en el Antiguo Testamento. Rechazaba la creación y enseñaba que la materia y el cuerpo eran cosas malas. Llegó a negar que Jesús tuviera cuerpo, un cuerpo humano real, y escogió por ahí el Evangelio de Lucas editado y algunas de las cartas de Pablo, haciendo su propia iglesia. Surgieron los gnósticos, que introdujeron nuevas herejías y nuevos evangelios. Pues todas estas herejías aceleraron los esfuerzos de la Iglesia Católica para establecer un canon. Un canon significa regla, una vara o regla de lo que sí es y lo que no es inspirado por Dios. Desde el año 230, fíjate, Origen ya había declarado en la Iglesia Católica que los cristianos reconocían libros inspirados, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de San Pablo y San Pedro y San Juan y el Apocalipsis. Esto, aunque ya les digo, ya había sido reconocido desde los primeros días de la Iglesia. El canon, aquí está, ahora sí ya tengo el dato, el canon de la Escritura empezó a ser definido en el Concilio de Roma en el año 382 bajo la autoridad del Papa Damaso. Después se confirmó en el Concilio de Hipona en el 393 y en el Concilio de Cartago en el 397. Estos cánones eran idénticos
a la moderna Biblia católica que tenemos nosotros. Incluían todos los libros, todos los libros. Bueno, quiero hablar un poquito porque de repente dicen, oye, a la Iglesia Católica ¿le sobran 7 libros? O a la Iglesia Protestante, o a las iglesias protestantes le faltan 7 libros. Tú sabes que nosotros tenemos una colección en la Biblia que por eso se llama Biblios, es biblioteca, de 73 libros inspirados, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Mientras que los hermanos separados tienen 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Tienen 7 libros menos que nosotros. ¿Por qué? Hay que ver esto, y esto es interesantísimo. Yo cuando lo empecé a estudiar se me hizo muy interesante. Y aquí está la razón. En el año 650, 650, antes de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel sufrió algo que se llamaba la diáspora, la dispersión. En aquel tiempo, si has oído hablar del rey, que está bien difícil pronunciar su nombre, ya me lo aprendí, el rey Nabucodonosor. Bueno, sí, Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor conquistó Israel en ese tiempo. ¿Y qué hizo? Se llevó una parte del pueblo de Israel como prisioneros a Babilonia. Él era de Babilonia, se los llevó como prisioneros. Y otra parte pues se quedó ahí en el pueblo de Israel, en Palestina, se quedó ahí. Más adelante, unos años, cientos de años después, no sé exactamente el tiempo, pero el rey Ciro de Persia conquista Babilonia, que era donde estaba el rey Nabucodonosor, y le dio libertad a los judíos que habían sido llevados como presos, como esclavos a Babilonia. Les da libertad de que se regresen si quieren a Israel, si cada quien quisiera. Pues muchos se regresaron a Palestina, muchos judíos dijeron, pues vámonos a Palestina de nuevo, nuestra ciudad. Más como ya habían pasado generaciones, ya se sentían como más apegados a otras cosas y no tanto a la tierra. Pues otros se fueron a Egipto, a la ciudad de Alejandría. Unos se fueron a Palestina, unos a Alejandría. Y así siguió la diáspora o dispersión. Unos judíos ya libres vivían en Palestina y unos judíos ya libres en Alejandría, Egipto. Bueno, en el siglo III aproximadamente, antes de nuestro Señor Jesucristo, la lengua que se usaba en Alejandría, Egipto, era la griega. Y ahí vivían muchos israelitas. Pues los israelitas ya casi se les había olvidado el hebreo, que era la lengua original de ellos, ya casi no hablaban en hebreo. Era su idioma, cada vez se hablaba menos. Es más, en tiempos de los macabeos se hablaba más griego ya casi que hebreo. En ese tiempo había un bibliotecario, que era el bibliotecario de Ptolomeo II. Ando bien ronco, por eso hago poquito esfuerzo, pero bueno. Él aproximadamente en el año 246 antes de nuestro Señor Jesucristo pidió unas copias de la ley judía y de las escrituras judías para ponerlas en su biblioteca, en la biblioteca de Alejandría. Estas traducciones del hebreo al griego, que era el idioma que más usaba para tener en la biblioteca, la hicieron 70 personas. Se llama la traducción Septuaginta o la traducción de los 70 sabios, porque las 70 personas que participaron durante muchos años en hacer toda la traducción de la ley y de todas las escrituras del Antiguo Testamento al griego, para tenerlo en la biblioteca de Alejandría, duraron muchos años y eran 70 sabios, por eso se llama la Septuaginta de Alejandría. Pues estos agarran y hacen la traducción, pero aparte ponen los libros más recientes. Había hasta ese tiempo 39 libros, cuando hubo la diáspora, la separación, escritos del pueblo de Israel. Pero ya para este tiempo ya había otros 7 libros más. Y los que hacen la traducción agregan los 7 libros como sagrados a los 39 y dan 46 libros. Cuando se hace la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego de la Sagrada Escritura, se toman en cuenta los 46. Aquellos judíos que se fueron a Palestina, se hace un concilio en Jania, o allá en Palestina, que se fueron para allá, que se dispersaron, ellos nada más querían los 39 libros auténticos, decían que no aceptaban los otros 7 libros, que sus hermanos de Israel que vivían en Alejandría estaban poniendo por sagrados porque no estaban escritos en arameo o en hebreo, como fueron escritos los primeros 39 libros. Esto después se descubrió y era una mentira. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa, primeramente el canon que hicieron los de Alejandría fue el canon usado de los 46 libros por nuestro Señor Jesucristo en vida, por los apóstoles en vida, por la iglesia primitiva. Pero aquellos judíos que después de 100 años de que nuestro Señor nació, más o menos en el año 100 después de nuestro Señor Jesucristo, después de Cristo, no antes de Cristo, quisieron hacer un nuevo canon. ¿Para qué? Para poner y guardar un silencio desde el año 450 y tantos antes de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él nació, porque no creían en Cristo ni en la cristiandad.
No era cierto que estos 7 libros no los aceptaron porque no estaban escritos en arameo y en griego, sino porque conectaban con nuestro Señor Jesucristo directamente. Y estos judíos que vivían en Palestina hacen el canon hebreo, o el canon palestino, o el canon de Jania, como se llama, para distanciar de 450 y tantos años al nacimiento de Cristo, que no hubiera nada, que hubiera un silencio. No vino un redentor, no vino nada, para desconocer la cristiandad, siendo que el propio Cristo sí usó el canon de Alejandría, de aquellos que se fueron a vivir a Egipto, de los 70 sabios de la Septuaginta. Qué interesante es esto, saberlo. Por eso estos 7 libros no están en el canon de los israelitas de Jania. Por aquí tengo una anotación, hubo un descubrimiento, espérame, que se me hace muy importante. Échale de tu ronco. Bueno, es que no, ya no cual ronco, ya no puedo ni hablar. Bueno, que sea bajito, Bueno. pero para que estén bien instruidos aquí nuestros compañeros, nuestros amigos que están aquí viéndonos. Bueno, dice aquí, supuestamente no aceptaron estos libros por no estar escritos en arameo o hebreo, sino en griego. Pero la verdad era por no querer reconocer a Cristo y a la cristiandad. Pero este silencio nunca existió en la Sagrada Escritura. Hicieron este canon para negar a nuestro Señor. Pero para entonces la iglesia primitiva, que ya había dejado a nuestro Señor, ya reconocía el canon alejandrino como sagrado, con los 46 libros. Además, la iglesia católica siempre lo aceptó y nunca aceptó el argumento de que era porque no estaban escritos así. En el año 1947, los arqueólogos descubrieron en Qumran, Palestina, escritos muy antiguos y encontraron entre ellos los libros de Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera de Macabeos, escritos en hebreo. Eran libros que ellos habían dicho que estaban en griego y por eso no los querían. Y el libro de Tobías en arameo, que no lo querían porque estaba en griego y estaba en arameo. Quiere decir que solamente los libros de sabiduría y 2 de Macabeos fueron redactados en griego. Así el argumento de no aceptar estos 7 libros en 1947 fue derrumbado. Es una mentira. ¿De ver? Bueno, esto es hasta aquí. Ahora, ¿por qué a los hermanos separados les faltan 7 libros en su Biblia? Son los mismos 7 libros del canon de Jania, el canon hebreo o canon palestino que llamamos, que no aceptaron. ¿Por qué? Porque Martín Lutero en 1543 tradujo la Biblia al alemán, rechazando los libros deuterocanónicos, que le llamaban ellos a los 7 libros que fueron después, que decían los de Palestina, que no reconocían los libros que tenían en Alejandría. También Lutero lo rechazó porque le convenía, porque contradecían sus doctrinas. Por ejemplo, en los libros estos estaba el libro de los Macabeos, que habla del purgatorio. Y como Lutero negaba el purgatorio, pues al decir que el libro de los Macabeos era apócrifo, pues le daba apoyo a su doctrina. Pero en uno de los libros del Nuevo Testamento, en el Hebreos, se hace referencia a los Macabeos. Quiere decir, fíjate, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, ya reconocido por la Iglesia, más de 300 citas bíblicas nuevas del Nuevo Testamento hacen referencia a los 46 libros del canon alejandrino. No a los del canon que rechazaron 7, a los del canon hebreo, sino a los del alejandrino. Ya estaba en el Nuevo Testamento, reconocido. Lutero dice que no, pero San Pablo dice que sí. Vamos a ver a quién le creemos. Bueno, Lutero optó por el canon hebreo. Y que querían distanciarse de Cristo, y pues parece que Lutero lo quería porque aprobó este canon. Y rechazó el canon de Alejandría, como lo vimos. Aún siendo usado por Cristo en aquellos tiempos y por los apóstoles, la Biblia protestante de Lutero lo rechaza. Pero no nomás eso, fíjate. Para que veas cómo hay una confusión total cuando quieres quitar algo que es. Las cosas de Dios son y se van a dar y son. Fíjate aquí, lo que pasa. Además, Lutero eliminó libros del Nuevo Testamento. Lutero. E hizo modificaciones para adecuarlo a su doctrina. Él decía que la persona se salva por la fe y no por las obras. Y por eso se refería a la epístola de Santiago como una epístola de paja. Porque la epístola de Santiago nos dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te manifiesto mi fe. Quitó del Nuevo Testamento, no nomás agarró y dijo: ¿sabes que estos querían rechazar a Cristo? Lo tomo para mi Biblia, dijo Lutero. También quitó del Nuevo Testamento la carta de Santiago. Separó el Nuevo Testamento como quiso, lo separó así. 1. Libros para la salvación, según Lutero. Juan, Romano, Gálatas, Efesios, Primera de Pedro y Primera de Juan, según Lutero. Libros canónicos, según Lutero. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y el resto de las cartas de San Pablo. Y libros no canónicos, o sea, fuera del canon,
carta a los hebreos, porque mencionaba Macabeos, Santiago, que hablaba sobre la justificación por las obras también, Judas, Apocalipsis, y todos los rechazó. Lo bueno, ahí te va, los protestantes, lo bueno y lo raro, o sea, lo bueno, lo raro y lo malo. Lo bueno, los protestantes no aceptaron lo que Lutero dijo del Nuevo Testamento. Lo raro, sí aceptaron lo que dijo el Antiguo Testamento. Es lo bueno. Lo malo, perdón, lo bueno, lo raro y lo malo, pues que sí se quedaron con la idea de lo que Lutero decía del Antiguo y algunas de las cosas que tenían su pensamiento. Hay otra cosa, lamentablemente, los hermanos separados conservan 39 del Antiguo Testamento, que son los del canon hebreo, que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, que hicieron separación y silencios 450 años, pero sí reconocen los 27 del Nuevo Testamento. Eso sí, los reconocen completitos. Lo malo es que le cambian palabras. Por eso hay un relajo. Se metió Lutero, hizo unas cosas y luego nació una nueva denominación, hizo otra cosa, nació otra, hizo otra cosa, y se formó una torre de Babel, que todos hablan pero que nadie se entiende. Cada quien hizo lo que quiso. Los hermanos separados cambian palabras y frases. Hay una frase que me interesa decirles, que la anoté aquí, porque cómo con un punto, una coma cambia una frase completa. Ellos le cambian palabras a la Biblia, una palabra en vez de virgen, doncella, en vez de esto, o sea, cosas así, y cambian todo el significado. Y si no, así les voy a mostrar como si con un punto. Te voy a mostrar cómo con un puntito se cambia toda la intención de una frase. Tenían a un cuate sentenciado a muerte, y mandan una carta al gobernador diciendo si hay indulto o no. El día que lo iban ya a sentenciar, estaba en la cámara ahí de gases. ¿Le damos o no, crán? Pues a ver, hay que ver qué nos responde por telegrama. Y por telegrama responde. Nomás que tiene una persona que anota. Y la persona que anota dice, anota indulto, no, punto. Ejecutar al prisionero. Indulto, no, punto. Ejecutar al prisionero. Y lo ejecutan en la cámara de gases. Y lo que decía la carta era así. Indulto, punto. No ejecutar al prisionero. Nomás le pusimos un punto. Y uno se murió. Y el otro no, por un punto. Uno es indulto, no, punto. Ejecutar al prisionero. Y lo mataron. Y lo que decía realmente era indulto, punto. No ejecutar al prisionero. Se veían como con un pequeño puntito, una coma. Ahora imagínense con una frase. Esto es lo malo que tienen los hermanos separados, que cambian algunas frases de la Sagrada Escritura, aunque ellos reconocen, han querido meter que el Evangelio de Judas, que esto, y ellos se van a la Iglesia Católica y dicen, no, espérame, la Iglesia Católica desde los concilios en los años 300, entre el 300 y 400, aprobaron este canon y ya no se puede cambiar. Ellos recurren a nosotros como Iglesia Católica, madre donde nace la Sagrada Escritura, de la tradición oral de los apóstoles. Es la mamá de todas las religiones. ¿Sí? Que es el depósito de la fe, un solo depósito dado por Cristo. La Escritura, como en la tradición, ninguna se sirve de la otra. Las dos son una sola, es un solo depósito de fe dado por Cristo, auxiliado y auspiciado todos los días nuevamente por el Espíritu Santo, que aquellos al que les dio esos depósitos les aclara y les va diciendo cómo interpretar esta Escritura. No se puede interpretar a San Pedro más que con el mismo Espíritu que fue interpretada y a quien fue depositario de ella, que es la Iglesia Católica. Bueno, sabiendo nosotros que la Biblia fue escrita, pues yo digo, en géneros literarios, históricos, proféticos, poéticos, que hay diversas culturas, que hay un espíritu, no podemos meternos a interpretarla como queremos. Fíjate que estaba viendo un escrito sobre esto precisamente y me gustó y tomé las mismas notas que dicen aquí. ¿Cómo te dije que se volvió una torre de Babel? Esto, y por una gente querer desconocer lo que es verdad divina de Dios revelada y ponerla a su modo, que fue Lutero, generó que hubiera mucha confusión. Él mismo llega a escribir, voy a leer textualmente lo que leí, que escribí aquí, que dijo Martín Lutero en vida. Dijo, hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere nada que ver con el bautismo. Otro niega el sacramento. Otro tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Unos dicen esto y otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea sueño, se imagina alguna cosa, ya cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta. Fíjate, el mismo Lutero, asustado, escandalizado de lo que provocó.
Él quiso supuestamente poner las cosas a su modo, pero de ahí surgió otra y otra y otra, y hasta él mismo decía, ve nomás, y lo que llega a decir Calvino, avergonzado, ve lo que dice. Es de gran importancia que las divisiones que subsisten entre nosotros no sean conocidas en el futuro tiempo. Nada puede ser más ridículo y vergonzoso del hecho de que quienes fueron impulsados a separarse de la Iglesia Católica no hayan podido lograr sino un tan precario acuerdo en el principio de la misma reforma. Estuvimos de acuerdo nomás en lo primero y lo demás ya nos disgregamos, estamos hechos un rebane. Por eso hay que confiar que creemos en el Evangelio, como dice San Agustín, por la autoridad de la Santa Iglesia Católica, porque en ella fue depositada la revelación a sus apóstoles y ellos lo pusieron por escrito. ¿Por qué creemos en el canon que hizo el Antiguo Testamento y lo creó la Iglesia? Porque nuestro propio Señor Jesucristo lo utilizaba. Por eso tenemos una Biblia completita con 73 libros. No le sobra ninguno. ¿Qué hay que ver para que una Biblia sea buena? Primero, que tenga los 73 libros. Segundo, que tenga un nihil obstat, no obstáculo, dicho por la Iglesia, un imprimatur, autorizado por el obispo. No hay varias Biblias. La Biblia de los protestantes y la Biblia de los católicos no. Está la Biblia autorizada y las no autorizadas. La autorizada es la de la Iglesia Católica, la madre en el seno de la cual nace la Sagrada Escritura puesta por escrito. La tradición escrita, la Sagrada Escritura, y hay tradición escrita que es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos hablan padres de la Iglesia. Otra cosa también que me gustaría aclarar, todos en 1400 y fracción, hasta 1400 y tantos que fue la imprenta de Gutenberg, no me sé la fecha exactamente, las traducciones que han sido hechas de la Biblia han sido hechas de los libros originales. Se encontraron los rollos del Mar Muerto, muchos libros y dan testimonio de esto. Existen todavía 24,000 escritos en hebreo, 5,000 en griego, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y las Biblias se traducen, lo que cuida mucho la Iglesia Católica es que se traduzcan directamente de los originales, no de otras Biblias. No tengo aquí la fecha en que se hizo la Vulgata donde... pero pues eso no lo... Se hace la traducción al latín, ¿verdad? Pero tengan fe y confianza en que es palabra de Dios, porque el propio Dios, la Escritura nos lo dice, porque nuestro propio Señor Jesucristo la avala, y porque la iglesia que Cristo fundó fue la depositaria de esa fe. Eso es lo que te quería comentar un poquito de la Biblia, de cómo fue escrita y esto, y una cosa importante que me gusta decir, lo que dice la iglesia. Con esta frase termino. Dice así: la Biblia hay que leerla para ser sabio, hay que creerla para ser salvo, y hay que practicarla para ser santo. Muy bien, hermano, muy bien. Ronco, pero seguimos hablando. De tu ronco pecho. Ahora sí me ronco pecho. Entonces, acuérdense, mis amigos, cuando ven una piedrita en el piso, van a decir, ¿esa piedrita qué? Esa piedrita es más que nosotros. ¿Y saben por qué? Como se los dije la otra vez. Porque esa piedrita pertenece a este mundo. Nosotros no. Nosotros nacimos para morir. Y nuestro espíritu está dentro de este cuerpo, el cual también se va a quedar en esta tierra, que tampoco nos pertenece. Nuestro espíritu el día de la va a tener que dar resurrección las cuentas. El día de la resurrección de Y los la muertos. piedrita aquí tiene millones y millones y millones de años, se va a transformarnos en alguna casa, se va a caer la casa, en lo que tú quieras, pero esa pertenece a esta tierra, a este mundo. Entonces, cuando tú ves una piedrita y la patees, piénsate que esa piedrita, esa sí pertenece a este mundo, nosotros no. Nosotros somos nada más vecinos o visitantes de este planeta y nunca nos debemos sentir más que nadie, y como les digo, ni mucho más que esa piedrita que ustedes vayan a ver en el camino, ya que pues estamos de paso y este cuerpo va a quedar aquí en esta tierra y el espíritu es el que va a dar cuentas. Pórtense bien, muchachos, vayan a misa, crean en Dios. Acuérdense que Dios dijo, quien me niegue, ¿qué? Quien me niegue delante de los hombres lo negaré delante de mi Padre, y quien me reconozca delante de los hombres lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no se esperen a que les pase malo, para entonces decir, Diosito, por favor, perdóname, te quiero mucho. No se esperen a lo malo. Espérense a que cuando fallezcan y si mueran, vayan felices con Dios. Es un pensamiento de su amigo Quique, como siempre. Nos despedimos, hermano. Sale, hasta la próxima y vamos a hacer nuevos. A ver si ya la próxima ando viendo la garganta. Se aceptan sugerencias, ¿eh? ¿Cómo va su amigo Quique? Bye, bye. Nos vemos, mis amigos. Bye, bye.